Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga un montón. Y este es el segundo día de este año. Para todos los que están aquí, ponemos este año en las manos de Dios. Y como se suele decir, feliz año nuevo, pero sobre todo lleno también de las bendiciones de Dios, que es lo más importante. Porque siempre se dice feliz, pero feliz, si estás en el Señor, es feliz de verdad. Amén. Amén. Se ha pasado otro año y van años y años y años, pero el que está en el Señor es lo más importante, que esté en Él. Vamos a ver el Salmo 34, es un salmo que me encanta, que nos está diciendo muchas cosas a cada uno de nosotros, en particular, sobre todo al que lo está leyendo. Porque una persona no sabe lo que pone en un libro si no lo abre y lo lee. Diría, sí, yo tengo en el móvil todo. Bueno, el móvil, oye, el que no tiene un móvil es como el que no tiene piernas. Se queda imposible de andar. Pero que lo importante no es el móvil. Vamos a ver en el Salmo 34:13. Dice así: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Y dice, busca la paz y síguela. Los ojos de Dios están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Y dice abajo en el 16, la ira de Dios contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y en el 17 dice, claman los justos y Dios, ¿qué dice? Los oye y los libra de todas sus angustias. Y en el 18 dice así, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Lo puedes leer entero en tu casa y te vas a dar cuenta de lo que Dios te está diciendo, lo que me está diciendo a mí. Sigue para abajo y en el 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero todas de ellas la librará Dios, Jehová. Es tremendo este pasaje porque dice, cuando he empezado arriba, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Nuestra boca no puede pronunciar palabras raras y tampoco podemos ser mentirosos, porque la palabra lo dice, porque todo dice en el 14, apártate del mal y haz, ¿qué dice? El bien, y busca la paz y síguela. Buscar la paz significa no es que te vayas a una ONG, porque ahora lo de la paz significa que no, la paz significa que lo que esté desde tu parte, que puedes zanjar problemas y polémicas con la gente, tú seas el primero, es que no quieres tener problemas ni lío. Dice, y síguela. O sea, ¿qué Dios está diciendo? Que no te metas en líos y lo que esté de tu mano, soluciónalo. Dice en el 15, los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando uno ora, muchas veces preguntamos, ¿por qué no estoy escuchando lo que Dios me está diciendo? Porque te está diciendo que están los ojos de Dios sobre los justos, sobre los que no hay en ellos iniquidad, ni tampoco hay pecado. Porque si tú estás en pecado y estás orando, yo creo que Dios no te puede escuchar, porque hay una separación entre Dios y el pecado. Pero hay veces que somos tan ingenuos que pensamos que aún así podemos acercarnos a Dios. Y así no te puedes acercar a Dios, te tienes que arrepentir y pedirle perdón a Dios. Dice que la ira de Dios está sobre los que hacen mal. ¿Qué está diciendo? Que Dios se enfada contra los que hacen mal. Y como decía arriba, lo que esté de tu parte de sembrar la paz, hazlo. Y en este año que ha empezado, casi siempre dice, voy a hacer un psicoanálisis de lo que he hecho en este año, o lo que he fallado, lo que he estado mal, pero ponte en la palabra y piensa lo que te está diciendo este salmo. Si quieres que las cosas te funcionen, haz lo que dice aquí. Aparta tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño, quiere decir no sean mentirosos. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, en este año que ha empezado. Sabemos que tú eres la base, tú eres el fundamento y el cimiento de nuestras vidas, Señor.
Haz que nosotros, Señor, no podamos caer de ahí, Padre. Que nuestra mente esté siempre pensando en ti, Señor, y nuestro corazón no esté alejado ni engañado por cosas vanas que el mundo trae para despistar nuestro entendimiento, Señor. Te damos las gracias, Padre, en esta mañana. Vamos a alabar tu nombre y sobre todo vamos a agradecerte lo que tú has hecho por todos estos años, Señor, y por lo que vas a hacer en el nuevo año, Padre. Te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Siéntete libre para poder alabar a Dios. Y no te fijes en cómo lo hacemos ni cómo no lo hacemos. Fíjate que estás en la presencia de Dios, es cuando tú vas a entenderlo. Amén. Vale. Porque
Aleluya.
bondad es real, nunca se detenga, gracia me seguirá, me llena tu bondad, me asombra tu amor. Yo canto, eres bueno y grato, eres bueno y digno, bueno es Dios, bueno es para mí. Eres bueno y grato, eres bueno y digno, bueno es Dios, bueno es para mí. Con todo mi ser, yo proclamaré que bueno es Dios, que bueno es Dios. Con todo mi ser, yo proclamaré que bueno es Dios, que bueno es Dios. Y en todo lugar voy a celebrar que bueno es Dios, que bueno es Dios. En todo lugar voy a celebrar que bueno es Dios, que bueno es Dios. Yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y digno, bueno es Dios, bueno es para mí. Yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y digno, bueno es Dios, bueno es para mí. Aleluya. Alza y baila. En los montes cantar, su bondad es real, nunca se detendrá, gracia me seguirá, me llena tu bondad, me asombra tu amor. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y digno, bueno es Dios, bueno es para mí. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y digno, bueno es Dios, bueno es para mí. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Estamos contentos? Aleluya. Tenemos que estar contentos porque es así. Amén. Pero
Nuestro Dios es poderoso. Sí, Señor.
Jesús, Señor. Sí, Señor, es poderoso, Jesús. Aleluya, aleluya. Eres poderoso, poderoso, poderoso. Tú estás aquí, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque eres un Dios poderoso, Señor. Aleluya. Podemos abrir nuestra boca y clamarle, y darle la gloria y darle las gracias a Él. Sí, Señor, en lo profundo, Señor, de nuestro corazón, Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Era bueno el año pasado Amén. y este año más todavía, ¿no? Amén. Bien, pues en esta actitud de adoración y de alabanza a Dios que hemos comenzado este año, es un año más, pero también es un año menos. Es un año de oportunidades, pero también ha sido un año que quizá hayamos dejado de tomar alguna decisión o aprovechar alguna oportunidad. Yo tengo un amigo que muchos conocen, que se llama Juan Antonio, le dicen Juan Antonio de Sevilla, que cuando llegan estas fechas me manda, digamos, una felicitación. Y hoy en día la felicitación es feliz año nuevo. Y él dice, feliz nuevo tú. O sea, los años no cambian a nadie. Un cambio de año es como un cambio de día, un cambio de semana. Las vidas no las cambia un año, las cambia Cristo. Amén. Las cambia la sangre de Jesucristo. Esa sangre derramada en una cruz. Ese es el verdadero espíritu. Que no, hoy se habla del espíritu de la Navidad, se pasa el día 6 y ya se ha terminado el espíritu. El espíritu de Dios es el espíritu del amor. Amén. Que lo demostró enviando a Jesucristo a la tierra, a su Hijo unigénito, para nacer aquí entre nosotros, dar su vida por nosotros y recibir la salvación a todos aquellos que aceptamos eso. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. A mí no me importa el día en que nació, ni se sabe exactamente. Lo que me importa es que nació. Y que un día también nació en mi corazón. Que es la verdadera Navidad. Recibir en el pesebre de nuestro corazón a Jesucristo. Y con Él recibir la salvación. Así que os deseo un feliz nuevo tú. Bien, pues vamos a participar en lo que Jesús dejó instituido. Él no dejó instituido que celebráramos su cumpleaños ni nada de eso. Él dejó instituido la Santa Cena que llamamos, esa última noche que cenó con sus discípulos, y a través del apóstol Pablo no fue contemporáneo de Cristo, o sea, no vivió físicamente con Él, pero tuvo una gran revelación con el Espíritu Santo de quién era Jesucristo. Y por eso dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor, por revelación, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, sin merecerlo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, recomienda aquí el apóstol, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Hágase un autoanálisis y vea si es digno de acercarse a participar de la mesa del Señor.
Si no se considera digno porque tiene algún problema con alguien, que arregle ese problema, es el momento de hacerlo, y que se acerque a participar, lo que está diciendo el apóstol. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, sin distinguir el cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos andan durmiendo. Bien, de la misma manera que Jesús dio gracias por el pan y por la copa, le voy a pedir a Mario que por favor dé gracias por la copa y por el vino, y por el pan, perdón. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado Jesucristo en rescate, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, Señor. En reconocimiento, Señor, y de amor y de entrega, Señor Jesús, lo que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Tú nos has dado, Señor, salvación, sanidad, Señor, restauración, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste, Señor, haberte entregado en todo tu cuerpo, Señor, todo el amor, Señor, lo que tú hiciste, Señor. Recordamos aquello, Señor. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, pues todos aquellos que se sientan dignos, que estén en paz con el Señor y en paz con los hermanos, podéis acercaros a la mesa del Señor. Siempre está sobrando.
siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Carmen, más vale que sobre que no que falte. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Dios mío, Señor. Te damos gracias, Señor, por el nuevo año, Señor, que tú nos prestas, Señor, aquí en la tierra, Señor. Padre amado, Señor, comenzamos un nuevo año, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría en lo alto, Dios mío, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado, Señor, lo que hemos cometido, Señor, el año que se fue. El año que se fue se terminó, Señor, pero comenzamos otro año, Dios mío, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos tu palabra, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder aprender, Señor, tu palabra, Dios mío, Señor. Padre amado, Señor. Dale, Señor, al varón que está delante de tu presencia, Señor. Gobernando, Señor, aquí en la congregación, Señor. Instrúyenos, Señor, con tu palabra, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Dios mío, Señor. Dale palabra de ciencia y sabiduría, Señor, para que nos enseñe, Dios mío, Señor. Padre amado, Señor, porque cada día necesitamos más de ti, Dios mío, Señor. Porque de veramente, Señor, estamos sedientos de tu palabra, Dios mío, Señor. Estamos con hambre, Dios mío, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que tú vienes, Dios mío, Señor. Padre amado, tú vienes, Dios mío, Señor. Queremos, Señor, que tú nos prepares, Dios mío, Señor. Porque todo se está cumpliendo, Padre Santo, Señor. Las señales, Señor. La peste, Señor. La enfermedad, Dios mío, Señor. Queremos, Señor, que tú nos instruyas cada día más y más, Señor. Enséñanos, Señor. Llénanos, Dios mío, Señor. Padre Santo, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Padre Santo, Señor. No fallarte, Dios mío, Señor. Porque tú vienes, Señor. Tú vienes, Dios mío, Señor. Hay sueños, revelaciones, Dios mío, Señor. Que tu presencia ya está aquí, Señor. En esta tierra, Dios mío, Señor. Gracias te pido, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias te pido, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres, Señor, el que instruye, Señor. Tú eres el que enseña, Dios mío, Señor. Tú eres el maestro, Señor. Padre Santo, Señor. Gracias te pido, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te honramos y te glorificamos a ti, Señor. Queremos agradecerte el poder haber participado de estos símbolos, de este pan y de este vino, sabiendo que simbolizan lo que tú hiciste por nosotros hace más de 2000 años, en una cruz en el Calvario. Diste tu sangre por nosotros y estamos muy orgullosos de servirte y de seguirte como tú te mereces. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la majestad, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Hola. El Señor me los bendiga a todos en esta mañana. Cuando subo aquí, me da un temor santo. El privilegio de poder compartir algo de parte de Dios a mis hermanos, a la congregación, al pueblo de Dios. Da un temor santo. Tan solo pensar que en la antigüedad acercarse a la presencia de Dios podía traer la muerte. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Malaquías. Capítulo 3, versículo 10. Es un versículo muy conocido, poderoso en el Señor. Una gran responsabilidad. Le pido de favor a mis hermanos ponerse de pie lo que puedan. Amén, ¿lo tenemos todos? Amén. Y la palabra del Señor nos dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. El Señor es poderoso. El Señor hoy en esta mañana nos desafía, nos reta, nos dice, nos ordena: probadme. ¿Por qué retener cuando el Señor te da vida, salud, bienes? ¿Por qué retener lo que el Señor te da por bendición? No nos llevaremos nada. Desnudo vinimos y desnudo nos iremos. Cuando obedecemos esta palabra, el Señor nos dice que nos dará que sobreabunde. Las bendiciones dice que nos alcanzarán. El Señor dice que haya alimento en mi casa para los más necesitados. Que el Señor nos bendiga, que abramos nuestro corazón. El Señor no es mentiroso. Él es el proveedor, es el sustentador. No te faltará en tu casa cuando obedecemos la palabra de Dios. Oramos. Amado y amado Dios, perdónanos, Señor, si a veces no entendemos tu palabra, Señor. Pero en esta mañana, Señor, pedimos sabiduría de lo alto, Señor. Aún lo que creemos que es nuestro, podemos perderlo, Señor.
Pero si obedecemos a tu palabra, Señor, dice que tú abrirás las puertas de los cielos, Señor, y nos darás que sobreabunde, Señor. Igual como hiciste con la viuda, Señor, que estaba exenta de ofrendas y de diezmos, Señor. Sin embargo, Señor, tú la bendeciste, Señor. Oh, amado Dios, con esa actitud, Señor, venimos ante ti de una manera humilde y sencilla. En el nombre precioso y poderoso que es el nombre de Jesús. Amén. Después de esto puedo salir porque tengo que decirles algo y hacer algo porque ya después ya... ¿Ahora? Sí, ¿O después de la predicación? No, antes, que voy a estar liada como ensayo y tengo muchas cosas y no puedo, después no puedo. 5 minutos nomás, ¿vale? Vale. De testimonio y voy a entregar papelitos, porque ya no... No, los papelitos ahora no. Después, entonces eso de... Eso fuera del culto. Vale. Gracias, precioso amado Dios, porque podemos venir ante ti, Señor, siendo justos por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Amén, aleluya. Por tu obra, Señor, de haberte entregado, Señor. Amén, Tú aleluya. ya nos llamas hijos, tú ya nos llamas justos, Señor. Aleluya. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor, porque somos vencedores en ti y tú nos regalas, Señor, la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Tatiana quiere compartir algo. Dale un micro. Que le dé un micro. Que le dé un micro, Tatiana. Mira hacia abajo. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de los que están aquí. Voy ligera porque mi pastor va a comentar. Ante todo, doy gracias a Dios. Pasa que quería comentarles algo. A veces mi pastor siempre nos dice que es bueno dar testimonio de las cosas, pero lo digo por mí. Yo todo lo que digo me incluyo yo. Yo no estoy hablando de ningún hermano. A veces no lo hacemos por vergüenza. Despeja eso. O por el que dirán. Porque a veces somos imprudentes. Que quites todos los artilugios que no se vean luego detrás, que por eso está horrible, que los aparte, que lo pongas todo aquí. La guitarra, todo esto que hay delante, todo. Y a veces vienen a nosotros y nos hablan a veces de una manera que en vez de levantarnos, nos ponen por el suelo. ¿Entienden? No todos los días venimos como nos levantamos, aunque deberíamos levantarnos con gozo. Y el domingo pasado, y muchos domingos, hermanos, sé que es de parte de Dios. Porque todo lo bueno que nos pasa viene de parte de Dios. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y siempre el Señor me dice, dilo,
Y yo tengo ya muchos años, muchas veces me callo, vuelvo y digo por la vergüenza, por el qué dirán, porque vuelvo y repito, a veces soy muy imprudente para hablar, pero lo voy a decir. Hace más o menos antes de Navidad, una de mis hijas, muchas cosas que me han pasado a mis hijos, pero esto fue lo más fuerte, para mí en mi hogar es lo más fuerte. Mi hija se fue con sus compañeras y ella no bebe, no bebe nada, y muchos saben que mis hijos no vienen aquí. Pero como la palabra de Dios dice su promesa, yo sé que yo en mi casa serviremos a Jehová. Lo creo, lo confieso, sé que ellos vendrán, no sé si mis ojos lo verán, porque yo he estado a 2 puntos de tener dos accidentes. A mí 2 veces casi me ha pillado un camión, 2 camiones, hermano, no 1, 2, porque a veces vengo con problemas en mi casa y muchos me conocen que yo voy en un patinete. Y a veces no es mi imprudencia, pero yo sé que la hermana, me acuerdo que un día la hermana Mónica dio un testimonio y eso me había pasado después de unos días y yo me callé. Porque a veces que usted no crea, Dios está con nosotros, a veces mínima cosa, nosotros no le damos importancia. A veces digo, y pido perdón hermanos, de verdad, lo que voy a decir ahora, os pido perdón a todos, no lo tomen. A veces digo, Señor, ¿por qué a estos hermanos que no te sirven como yo? Tan bien, y yo que te sirvo, a veces tenemos eso que es malo, ¿sabes? Lo digo por mí, yo ya dije, Señor, no más. Yo digo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y me pasan cosas y me siguen pasando. Yo digo, bueno, si son pruebas, aflicciones, pues si tú estás conmigo, yo lo soporto, como hasta ahora lo sigo soportando. Y mi hija, hace más o menos 20 días salió. Y yo siempre antes me levantaba de madrugada, lloraba, pero el pastor un día me dijo, la pastora, porque yo siempre, aunque ellos me regañen, muchas veces no recibimos la exhortación, lo vemos como malo, pero yo no, yo ya también aprendí, mi pastora me dice, ya no te desveles, Tatiana, ora por ellos, dobla rodillas, y tú ora por los hermanos, por los hijos de mi hermano, porque otra cosa, no solamente tenemos que orar por nuestros hijos, no solamente por los hijos de Tatiana, yo sé que muchos oran por mis hijos y yo los agradezco, son por todos los que están apartados, hay muchos que están apartados también. Bueno, hermano, no me voy a alargar. Lo que digo, lo más importante, lo que pasó con mi hija fue que hace más o menos 20 días mi hija salió, ella nunca había bebido, hermano, ella nunca había bebido y se ve que bebió. Y justamente ese día mi hijo se me llevó el coche a escondida, uno de mis hijos se me llevó el coche y me llamaron, me llamó la madre de un zagal que mi hija estaba desmayada, que la habían dejado tirada. Les digo esto para adolescentes, que a veces amigos no hay, el mejor amigo es Dios. Yo tampoco no quiero decir que no hay que confiar en los amigos. A mi hija pequeña me la dejaron tirada porque los críos se asustaron, pensaban que mi hija estaba muerta, le daba un coma etílico. Y para no tener responsabilidades, pues ¿saben lo que hicieron? Me la dejaron tirada. Y la recogieron a mi hija, la llevaron a la casa de una amiga. Y mi hija no respiraba, se estaba ahogando con el vómito, hermano. Yo no lo vi, pero me lo imagino. Y me llamaron, yo no podía salir de mi casa, no tenía coche, ¿a quién llamo? Y yo lo único que dije, Señor, mira, pase lo que pase, confío en ti, porque yo sé que el coma etílico es algo, mi hermano sabe lo que es un coma etílico, él sabe, no es que tú coma etílico que vas borracho, no, te da un infarto, él no sabe lo que es un coma etílico, te ahogas, te da un infarto, y mi hija, pues nunca había bebido, y le habían puesto mucho en el trago. Yo sé que no lo hicieron con maldad, yo sé que a veces las cosas no las hacemos con maldad. Y mi hija estaba vomitándose y me llamaron diciéndome que mi hija no respiraba y yo no podía salir y ya me estaba desesperando, pero me acordé de Marisa, que Marisa me decía, pase lo que pase, Tatiana, ora, clama por ella. Y yo dije, lo único que le dije al chico que me llamó, digo, mira, tu hija no respira, tu hija no respira, se está poniendo muy blanca, como mi hija es blanca, está muy blanca. Digo, tú llama al 112. Yo lo único que le dije, llama al 112. Es lo único que le dije, llama al 112 y pase lo que pase que ya voy. Y mi hijo no venía, antes quedando, oré y mi hijo me contestó, le digo, ven rápido que vamos a ir a ver a tu hermana, que tu hermana no reacciona. Y la verdad que ese día Dios me dio un poco de paz porque yo estaba ya, me descompuse totalmente. Y yo, para no alargar, fui a la casa de ese chico, oré, hermana, oré, de veras, oré ese día con un clamor, oré, digo, Señor, mira, le digo, yo te sirvo, pero pase lo que pase, igual te voy a servir. Y el chico me volvió a llamar, me dice, mira, ya vomitó, porque te había vomitado todo, ya puede respirar. Dice, digo, de todas maneras, digo, ya no llamas al 112, pero cualquier cosa, digo, pero igual ya estamos en camino. Y mi hija estaba inconsciente, estaba toda vomitada, no podía, vomitaba por la nariz, estaba, como digo, el chico se estaba ahogando con el vómito.
Y la llevamos a la casa, hermano, la llevamos a la casa, mi Mario, dando gracias a Dios, Mario mayor porque mi hija también pesa mucho y yo sé que esto de aquí, me da igual que lo digan, pero yo sé que a lo mejor no le va a gustar, pero yo todo esto lo cuento para darle la gloria a Dios. Y ahí me dijo el Señor, mira, tú que tanto te quejas de que a otros les van bien, he salvado a tu hija y sigo estando con tus hijos y sigo estando ahí. Entonces dije, le pedí perdón a Dios porque a veces nosotros nos quejamos, lo digo por mi hermana, cuestionamos las decisiones de Dios. Y yo digo, Señor, y el domingo pasado estuve aquí y Él me dijo que lo diga, pero no lo dije de vergüenza, por el que dirán, porque repito, pero ya no me importa el que dirán. A mí ahora lo que me importa es que Dios está con mis hijos, Dios los cuida, aún a pesar de que ellos les den la espalda, Dios está con ellos. Y muchas cosas que le han pasado a mis hijos, porque yo no le pasó eso a mi hijo también, que le cortaron toda la ropa, pero bueno, ese día me callé también, ese día también me dijeron, dilo, y no lo dije, hermana, o hermano, porque vuelvo y repito, porque a veces uno está en la carne, y a veces eso es lo que le digo, esto lo digo para darle testimonio a Dios, y para que nos levantemos, hermanos, sigamos orando, y que este año comencemos a buscar más del Señor. Y otra cosa, que no nos enfademos, porque si nos enfadamos con Dios. Todo lo que hablemos de los hermanos, todo lo que hacemos mal es contra Dios que vamos, porque somos el cuerpo de Cristo. Y eso también yo lo he aprendido, hermana, ¿sabes? Porque a veces también en la carne uno se enfada, uno salta, pero dice que el Espíritu es más poderoso, es más grande. Entonces, era eso, mi hermano. Y les pido perdón si he dicho algo que nos incomodaba, pero mire, ahora mismo ya me siento bien, ya ahora sí me siento tranquila, porque el domingo me fui mal porque él me dijo, siempre te callas, hay que seguir orando, como dijo mi hermana pastora, aunque sea por una alma, por alguien. Y otra cosa que quiero aclarar, hermano, yo la otra vez dije algo, pero no lo tomen a mal. Yo dije, pastor, que del día de la fiesta de los niños, que tratemos, que sí invitemos a alguien. Pero yo lo quería entender, pastor, es que, porque esa persona me dijo a mí, es que ese día va a haber mucha gente, están con lo del COVID, están como preocupados. Y digo, si Dios está con nosotros, ¿quién va contra Él? Amén. Si a veces, mira, hermana, y yo le dije a la hermana que ese día tratemos de no invitar a mucha gente, no sé si lo dije mal, pastor, pero yo no lo dije porque soy una mujer de poca fe, no, yo me considero una mujer de fe. Yo le dije porque cuanto más gente, cuanto menos gente haya, porque ese día pasamos bien. Ahora mismo mire que está con nosotros. Estamos en el cuerpo de Cristo. Hombre, pero si se puede invitar, alguien se invita. Pero yo no dije que lo invitara, sino que yo dije que con lo que está viniendo, que tengamos cuidado. Porque Dios nos guarda. Usted ha leído lo que dice en la Biblia cuando el diablo atentó a Dios, dice, tírate, que los ángeles, y Dios no se tiró. Entonces yo tampoco me voy a exponer, porque yo tengo gente mayor, yo cuido a gente mayor. Entonces yo me cuido también por ustedes. Porque aquí también vienen mis hermanos. Yo no he dicho eso, hermanos. Yo si quieren inviten, pero el día 16, si podemos venir todos los que estamos aquí y que todavía faltan, pues mira, es eso. Y les pido perdón por eso, porque tenemos que guardar cuidado. Y otra cosa, que si tenemos que contagiarnos, nos podemos contagiar en el trabajo, porque a veces dicen que no quieren venir a la iglesia porque vienen muchos hermanos. Si igual estamos en el trabajo, salimos al supermercado, lo que tenemos que tener es cuidado, es de tener distancia. Y siempre, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, ir con la ayuda de Dios, que Él nos va a guardar, pastor. Y perdónenme, hermano, de verdad, ya yo me siento contenta. Ya dije al pastor 3 minutos, yo creo que son 5, ya era eso. No dejen de orar por los jóvenes, por favor. No dejen de orar por los jóvenes. Los agradezco por mis hijos, porque yo sé que el día que yo oré por mi hija, porque a lo mejor a ustedes no le pondrán importancia, pero imagínate si mi hija me hubiese dado un coma etílico, y mi hija no hubiese estado conmigo ahora. Por eso que yo siempre doy gracias a Dios por todo, por lo que viene, por lo que va a venir, por todo, hermano. Y que Dios les bendiga, hermano. Y los quiero mucho, de verdad. Se vio. Gloria a Dios. ¿Sabéis que las mujeres en tiempo de Jesús que tenían flujo de sangre eran
consideradas que no se podía acercar nadie a ellas. ¿Sabéis eso, no? Pero la mujer que fue sanada de flujo de sangre no tuvo inconveniente, cuando fue sanada, en confesar que ella tenía flujo de sangre y que Jesús la había sanado. Por eso, sea lo que sea, cuando es algo que Dios hace en nuestras vidas, debemos dar testimonio, porque así Dios es glorificado en primer lugar y la Iglesia también es bendecida. Cuando el Señor hace algo en la vida de los hermanos, mira a ver la voz, Diego, que esto no parece que se oye, quítale voz o algo así. ¿Se escucha bien? Pues yo me oigo mal. Vale, venga, pues nada, pues si me oís bien, eso es lo importante. Bueno, pues como he dicho, la mujer de flujo de sangre dio testimonio sin tener miedo a que la gente huyera de ella, ¿verdad? Sino que dio ese testimonio que hay que dar cuando el Señor hace milagros en nuestra vida. Bien, pues vamos a retomar el tema que acabamos el año pasado y vamos a continuar este año hasta que Dios quiera, porque hay cantidad de cosas que este tema enseña a la Iglesia. Y es la Iglesia, el tema, el título, la Iglesia que Dios quiere que seamos. Vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido de lo que hemos estudiado hasta la fecha, que creo que estamos en la 15ª semana. Dice que la Biblia enseña que hay unos principios básicos, hay unas leyes, unos parámetros que Dios exige a su Iglesia en el tiempo de hoy, para afrontar las circunstancias tan graves que estamos afrontando. Siempre le ha exigido, pero quizá hoy más que nunca es necesario que atendamos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de cómo debemos comportarnos en estos tiempos que estamos atravesando. Decíamos que a la Iglesia se le ha concedido un gran privilegio, que es ser la esposa del Cordero. Están preparándose las bodas porque el Señor viene pronto. Y uno de los acontecimientos que van a suceder en esa venida son las bodas del Hijo de Dios con su esposa, la Iglesia. Y por eso es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad, porque la esposa tiene que estar limpia, blanca y resplandeciente, como dice Apocalipsis, ¿no? Que se le compara al lino fino. Tiene que vestirse la Iglesia de lino fino, y el lino fino simbolizan las buenas obras, que aunque las buenas obras no nos salvan, sí dan testimonio de que hemos sido salvados por Cristo. Por eso es necesario que abundemos en ellas. El primer fundamento, el primer parámetro que estábamos y que seguimos con él estudiando, es una Iglesia que tiene que estar fundamentada en Cristo, tiene que estar arraigada en su palabra y guiada por el Espíritu Santo. Estamos tratando precisamente este punto de ser guiados por el Espíritu Santo. Vimos las funciones del Espíritu Santo y estamos estudiando el fruto y sus diferentes características. El fruto, que la base, decíamos que era el amor, luego está el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Y estamos tratando todavía con distintas consideraciones sobre la fe. Y decíamos que la fe es la certeza, es la convicción, sentirnos seguros, tener la garantía de que Dios es fiel y que Dios cumple su palabra, cuando nosotros cumplimos nuestra parte, claro, porque es una relación, es como un convenio entre Dios y el hombre, un pacto, lo llama la Biblia, que Dios siempre cumple, es fiel, aunque pasen 1000 generaciones, Dios es fiel a su pacto, pero precisa que nosotros cumplamos el nuestro, y entonces las promesas de Dios se cumplen en nosotros. Hablábamos de estas consideraciones y decíamos que las promesas de Dios siempre nos transmiten fe y confianza. La fe también ve y obra milagros. La fe dice que si creemos, veremos la gloria de Dios en forma de milagros. La fe nos acerca a Cristo. A través de la fe se vencen todos los obstáculos que puedan surgir para acercarnos a Cristo. También decíamos que sin fe es imposible que recibamos algo de parte de Dios. También la fe debe ser acompañada con obras. Santiago así lo expresa.
que como el cuerpo sin aliento, sin ese aliento de vida muere, la fe sin obras también es una fe muerta. En sexto lugar, estudiamos la verdadera fe, cuida nuestros sentimientos. La fe en Dios, la fe verdadera en Dios debe controlar nuestros sentimientos y nuestro estado de ánimo. Como creyente, no debes permitir que tus pensamientos humanos, tu mente y nuestro estado de ánimo condicionen nuestra fe, sino todo lo contrario. La fe debe controlar tus pensamientos y tu estado de ánimo. Esto funciona así. Y la semana pasada estudiamos que debemos clamar en fe, debemos clamar con fe, pero nunca con desesperación. La fe verdadera clama, pero no se desespera. Dios contesta a nuestro clamor, no por la desesperación o por el llanto, que es bueno también llorar ante la presencia de Dios, derramarse, pero Dios realmente nos contesta cuando actuamos en fe. Dios siempre respalda, Dios siempre premia la verdadera fe, cuando nos mantenemos firmes en Él, en su fidelidad hacia nosotros, y nada ni nadie nos aparta de esa fe. Esa es la fe verdadera. La fe que por cualquier cosa desaparece, esa fe que muchas veces tenemos de una fe débil, que mientras que las cosas nos van bien, decimos que tenemos fe, pero al menor inconveniente, esa fe se nos va. La verdadera fe es la fe en creer que a pesar de las circunstancias que atravesemos, Dios está de nuestra parte. Hoy vamos a estudiar la siguiente consideración, la he titulado La fe de Dios. Hay que hacer la consideración que como hijos de Dios debemos tener la fe en Dios, pero también debemos tener la misma fe que tiene Dios. O sea, porque como somos hijos de Dios, en nuestra genética debe estar la fe, la misma fe de Dios. No sé si entendéis, los hijos se parecen a los padres, heredan los genes de los padres. Y nosotros, si Dios es un Dios de fe, nosotros tenemos que ser hijos de fe, porque nuestro Padre es un Padre de fe. En Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesús le contesta a Pedro y a sus discípulos. Recordemos que en el pasaje de la maldición de la higuera, Jesús les dijo, tened fe en Dios. En otra traducción, digamos de los textos originales, la Pesita o la Septuaginta, dice que tengan la fe de Dios. Eso es más profundo. O sea, yo puedo creer en Dios, pero con mi fe. Pero aquí la Biblia nos enseña y nos ordena que tenemos que tener la fe de Dios, la misma fe que tiene Dios. Esa fe que abrió su boca y todo lo que decía fue creado. Esa fe que la respalda mediante la producción de lo que dice con su boca se convierte en realidad. Así actúa. Ahora repasaremos la creación, cómo fue creada. El Señor, Dios, abría su boca y las cosas se creaban. El poder que hay en la boca, en la confesión. Vamos a repasar este pasaje de la higuera, que está en Marcos capítulo 11, vamos a leer el versículo 13. Dice así, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino solamente hojas, pues no era tiempo de higos. Versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera es el símbolo de la iglesia que no da fruto, una iglesia que tiene muchas hojas, quizá apariencia de estar bien, de ser un buen árbol, pero en realidad cuando indagas, cuando profundizas en esa iglesia, no encuentras fruto, no hay fruto. La higuera aquí simboliza precisamente eso, la iglesia que no da fruto. Y le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y esto lo oyeron sus discípulos. Vemos que al día siguiente, en el versículo 20, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado.
desde la raíz. En el momento en que Jesús maldijo a la higuera, dice que los discípulos lo oyeron, pero como si nada. Pero cuando vieron el resultado a otro día, entonces dice que le dijo Pedro: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús pensaría: ¿y qué crees que ocurre cuando yo digo algo? Cuando Jesús dice algo, las cosas suceden. Pedro se extrañó junto con los discípulos de ver que la higuera se había secado. ¿Por qué se extrañó en ese momento y no cuando Jesús habló? Porque tenían una fe todavía débil, no confiaban plenamente en Él. Tenían que ver los resultados para creer de verdad. Y eso hoy ocurre muy a menudo dentro de la Iglesia. Necesitan muchos ver para creer. La fe de Tomás, que se llama, ¿no? Pero la Biblia enseña: bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Si Jesús dice algo, te pon seguro que se cumple. Eso es fe, creer en eso. Dice, respondió versículo 22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, que como he dicho en otra traducción dice: tened la fe de nuestro Padre Dios. Y luego añade en el versículo 23, a este versículo se le llama la regla de oro de la oración de fe verdadera. Dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, los montes simbolizan problemas, circunstancias adversas, dificultades, dice, le dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, en su interior, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El poder que hay en lo que decimos, ¿verdad? Si había poder en la boca del Señor cuando creó el universo y creó todas las cosas que vemos, nosotros también cuando hablamos hay un gran poder en lo que decimos. Por eso yo os aconsejo siempre, además lo he dicho en otras ocasiones, debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, porque lo que decimos, lo que pronunciamos con nuestra boca, se cumple, sea en positivo o sea en negativo. Aquí Dios, dando esta regla, nos aconseja el lado positivo, porque dice: todo lo que pidiereis en oración, creed. Esa oración tiene que ser una oración de fe. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Es una promesa de Dios. Son palabras de Jesús que se cumplen, ¿verdad? Lo que Jesús dice se cumple, porque es Dios. Y Dios no miente. Y Él dice que si pides de verdad, si pides con la fe verdadera, creyendo que vas a recibir lo que recibes, claro está, aquí hay que abrir un paréntesis: si está de acuerdo a su voluntad, porque no podemos pedir nada que no esté bajo su voluntad. Un buen creyente conoce la voluntad de Dios, un buen creyente sabe cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Todo aquel buen creyente que conoce la Biblia no va a pedir nada que esté en desacuerdo con la voluntad de Dios, y a eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice: pide creyendo, y lo que pidas creyendo lo vas a recibir. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Versículo 24, por tanto os digo, repito, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es un versículo que yo os aconsejo que lo escribáis y lo pongáis en el frigorífico. ¿Sabéis cuántas veces abrimos al día el frigorífico? Un montón de veces. Pues si cada vez que lo abres lo lees, te va a recordar la gran promesa de Dios. Es un lugar muy bueno para colgar versículos, con esas pegatinas que hay o esos imanes que yo veo en todos los frigoríficos, y a veces son tonterías. Poner versículos bíblicos que os recuerden la palabra de Dios y sus promesas. Por tanto, hermanos, aparte de tener fe en Dios como hijos de un Padre de fe, debemos tener la misma fe que Él tiene. Esa fe que, como he dicho, con su palabra, abriendo su boca, fue creándolo todo lo que existe. Y además lo creó de la nada.
Eso es difícil de entender, ¿verdad? Muchos no aceptan que la creación sea obra de un ser superior como es Dios y lo achacan a un Big Bang, a una explosión. Es más difícil creer eso que creer en un ser superior que creó el universo, que se llama Dios y que nos ama. Yo no tengo ningún problema en creer eso, porque la palabra de Dios se revela, y cuando se revela y se acepta, produce el efecto deseado. En Génesis, en el relato bíblico, dice que Dios creó el universo de la nada. De la nada significa de ninguna materia. Y lo creó durante 5 días. Dice que puso orden en todo lo creado. El 6º día creó a los seres humanos, el único ser de la creación hecho a su imagen y a su semejanza. Y destinado, Dios nos creó con ese fin, a dominar el resto de la creación. Y el 7º día dice que descansó, para marcarnos el principio del descanso, que muchos no entienden, que hay que descansar un día a la semana. Eso muchos no lo entienden, se afanan en ganar dinero, aunque no lo necesiten, y trabajan incluso el día que Dios dedicó a descansar. Dios no se cansa, ¿verdad? ¿O creéis que Dios se cansa? Entonces, ¿por qué descansó? Para marcarnos el principio del descanso, la necesidad que como seres humanos necesitamos de dar descanso a nuestro cuerpo físico y al mismo tiempo a nuestro cuerpo mental, a despejar nuestra mente. Y ese día dedicarlo pleno y completo a estar en comunión con el Señor, primero estar en comunión con los hermanos, asistir a las reuniones y después seguir todo el día en su presencia, aunque hay que estar todos los días en la presencia de Dios. Todos los días debemos dedicar nuestra vida y consultar todo lo que hagamos, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero hay un día especial que se llama el Día del Señor, que para nosotros es el día de su resurrección, que fue domingo, donde debemos dar la gloria, alabar a Dios. Por eso nos reunimos los domingos, porque Dios marcó el principio del descanso y luego resucitó el 7º día, el domingo, para marcarnos ese principio. Repasemos pues Génesis 1. Dice el versículo 26: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Dice: ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes y los animales pequeños que corren por el suelo. Dios delegó en el ser humano, en el hombre, delegó la autoridad para subyugar a toda la creación. El león es un león que salvaje, ¿no? Si tú ves un león, huyes de él, ¿verdad? Pero si el león no tiene hambre, escuchad bien, si el león no tiene hambre, a tu voz huye. Porque Dios te ha delegado la autoridad sobre todo lo creado en la tierra. El propósito de Dios era ese. Y luego añade: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, dice el versículo 27. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Hermanos, solamente hay 2 géneros, hombre y mujer. Yo no encuentro otro género en la Biblia. Hombre y mujer los creó. El punto de partida para entender este pasaje bíblico, en primer lugar, está que Dios habla en plural. Esto demuestra que Dios es un Dios trino. Dios estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, y por eso dijo: hagamos. Si solamente hubiera una persona, como algunos aseguran, y el Espíritu Santo y el Hijo son manifestaciones de esa persona, Dios no hubiera dicho: hagamos, ¿verdad?
hubiera dicho, voy a hacer. Pero dijo, hagamos. Al hombre, al ser humano, a nuestra propia imagen, conforme a nuestra semejanza. La semejanza, hermanos, hace alusión a un parecido o cierta, digamos, igualdad, mientras que la imagen se refiere a una imitación. El hombre, ser humano, por tanto ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, porque Dios le proveyó de una naturaleza dotada de unas cualidades adecuadas para que a semejanza de Él pudiera tener dominio sobre la creación. ¿Estáis entendiendo? Dios nos creó con esa cualidad, que aunque no podemos llegar al nivel de Dios, quiero que entendáis esto, Dios nos dio la capacidad para que gobernáramos sobre la creación de la misma forma que Él gobierna. O sea, que le imitemos de alguna manera a como Él gobierna, que gobernemos de la misma forma que Él gobierna. Y entonces el mundo iría bien. ¿Por qué el mundo anda tan mal? Tantas guerras, tantos enfrentamientos, tantos políticos corruptos, tanta maldad, tanta falsedad. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido la imagen y la semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza, ¿cuándo se pierde? Cuando se peca. El pecado nos aparta de ser semejantes a la imagen de Dios. Por eso cuando el hombre pecó, Dios lo expulsó del paraíso. El mismo Dios tomó la iniciativa para recuperar al hombre, al ser humano, para que el ser humano recobrara esa imagen y esa semejanza con Dios. ¿Y cómo lo hizo? A través de Jesucristo. Jesucristo, en esas conversaciones que yo me imagino, tiene con el Espíritu Santo y con el Padre, ahí los tres, dialogando, hablando, llegando a conclusiones, llegaron a la conclusión de que Jesús, el Hijo, tenía que bajar, aunque era Dios, tenía que bajar a la tierra. Dice que un niño ha nacido, un hijo nos dio, que quiere decir que el Hijo de Dios se hizo un niño para nacer en esta tierra. Y a través de ese nacimiento virginal, porque aquí en esta tierra no se entra de otra forma, sino que a través de una mujer, nadie entra en esta tierra, digamos, de una forma legal, sino es a través de una virgen, de una mujer, como hizo Jesús. El único que entra saltándose la legalidad es el diablo. Pero todo ser humano que viene a esta tierra nace así, a través de una mujer, que es lo que hizo Jesús. Y entonces llegaron y tomaron la decisión esa, de que Jesús bajara a la tierra, se hiciera un niño, luego creciera dando ejemplo. Ya desde pequeño daba ejemplo. Dice que los doctores de la ley, cuando tenía 12 años, cuando se perdió, y se perdió en el templo, mira dónde perdieron José y María, su hijo, en el templo. El otro día compartía yo un pan de vida, de que muchos pierden a Jesús incluso dentro de la iglesia. Y se pierde a Jesús dentro de la iglesia por la crítica, la murmuración y la queja. Están en la iglesia, pero pierden a Jesús aquí mismo en la iglesia, porque andan pendientes de que me dirán que aquel ha dicho, que si me ha dicho, que si el pastor, que si el otro, que si para allá. Se pasan la vida criticando y quejándose. En cuanto a lo que ha leído Mario sobre Malaquías, hay muchos que se quejan porque tienen que dar el diezmo, pero no dan gracias por el 90% que pueden disfrutar. Se quejan del 10 y no agradecen el 90%. Cuando todo le pertenece a Él. Si tú tienes un trabajo es porque Dios ha permitido que tengas un trabajo. Si Dios, cada vez que tú pones en la mesa hay comida para tu familia, es porque Dios lo permite. No te quejes, sé agradecido.
Eso es lo que significa cuando Dios dice, hazme la prueba, pruébame. Y verás cómo abro las ventanas de los cielos y derramo bendición, pero no un poca bendición, una bendición que sobreabunde. Amén. Hermanos, al ser hijos de Dios tenemos los mismos genes y tenemos que tener el mismo amor, la misma misericordia, la misma compasión que Él tiene y que tuvo un día con nosotros. También hay que considerar la frase, creó pues Dios al hombre a imagen suya, como una de las grandes declaraciones de la palabra de Dios. Muchos no le dan importancia a esta declaración y es una de las declaraciones más importantes que se encuentran en la Biblia. No se podría concebir nada tan maravilloso como este hecho, el ser creados a la misma imagen de Dios. ¿Vosotros llegáis a entender el significado, la profundidad de esta declaración? ¿Llegar a ser como Dios? Se puede. Jesús se despojó de su divinidad, se despojó de todos sus privilegios, bajó a esta tierra, se hizo un hombre, Él sufrió, padeció, vivió como tú y como yo, como un ser humano. Sufrió como hubieras sufrido tú o yo cuando le clavaron los clavos y lo crucificaron. Sufrió como un hombre. Hay quien dice, es que como era Dios pudo soportarlo. Eso es una mentira. Jesús padeció como hombre. Y no le importó, hermanos, no le importó por el gozo de vernos a nosotros salvos. Menospreció la afrenta pública que suponía morir en una cruz. ¿Sabéis que solamente los criminales morían fuera de las puertas de Jerusalén? Ningún profeta podía morir fuera de las puertas de Jerusalén. Y a Jesús lo echaron fuera de las puertas, lo crucificaron, siendo profeta porque tenía todos los ministerios. Y lo hizo por amor a nosotros. Permitió la afrenta pública, lo colgaron desnudo y murió gozoso por el gozo de la salvación nuestra y de todo aquel que crea en Él y le reciba. Pero ¿qué significa realmente esa imagen? El hombre es semejante a Dios también en cuanto a la Trinidad. El ser humano también es un ser trino, ¿verdad? El ser humano se compone de un cuerpo físico, que es la parte material, y de dos partes inmateriales. El alma, que es donde se encuentran nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro poder de decidir, el libre albedrío se encuentra ahí en nuestra alma. Y luego está el espíritu, la otra parte inmaterial, que es el soplo, el aliento de vida que Dios sopló en nosotros cuando nos creó. El cuerpo, ¿dónde va? A la tierra, al polvo, de donde salió. El espíritu, ¿de dónde salió? De Dios, vuelve a Dios. Por eso lo importante es salvar tu alma. Lo importante es que tus pensamientos, tus razonamientos, tu poder de decisión sea servir a Dios, sea aceptar el sacrificio de Dios y reconocerlo como tu único y suficiente Salvador. No hay más. No hay nada sobre la tierra que te pueda salvar si no es Cristo Jesús. Ninguna religión, ningún acto, ninguna obra, nada te va a salvar. Solamente te salva Cristo, aceptando su sacrificio, creyendo en lo que Él hizo. Y luego recibimos gratis la salvación. Pero no fue gratis. Jesús tuvo que pagar un alto precio, porque la deuda nuestra era muy grande. El pecado creó una barrera entre Dios y nosotros.
No podíamos, estábamos muertos en delitos y en pecados, no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Por eso tomó Dios la decisión, en consenso con su Hijo y con el Espíritu Santo, de bajar a la tierra y crear el plan de salvación. Porque el plan de salvación viene de Dios. Por eso las religiones no te salvan, porque son planes del hombre, planes ideados por el hombre. Ninguna religión, ni la religión evangélica te va a salvar. Por asistir a una iglesia evangélica no te salvas, hermanos. Te salvas por creer de verdad en Jesucristo, creer en la fidelidad de su palabra y demostrarlo. ¿Cómo se demuestra nuestra fe? Obedeciéndole. Si crees, obedeces. Si no crees, no obedeces. Por eso es necesario creer para poder obedecer a Dios. Se puede decir, por tanto, que somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo físico. El apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses 5, verso 23, así lo afirma. Dice, el Dios de paz os santifique por completo. Y luego añade, para explicar lo que significa por completo, que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea preservado, irreprensible, o sea, que nos mantengamos irreprensibles en nuestro físico, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Que nadie tenga nada que decir de nosotros, para así estar preparados para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por cierto está muy cerca. Versículo 31. Entonces Dios miró, observó todo lo que había hecho y dice que era bueno y en gran manera. Si volvemos al versículo 28 de Génesis 1, Dios les dijo, los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, o sea, den fruto. Hermanos, nuestra obligación es dar fruto. Que el fruto del Espíritu Santo abunde en nosotros, con todas sus características, pleno. Y además dice, multiplíquense. Esto es una bendición, hermanos. ¿Por qué hay tanto miedo ahora a tener hijos? Incluso los matan antes de nacer. Cuando el multiplicarse, el tener hijos, es una bendición de Dios. La mujer que aborta saca a su hijo de sus entrañas, pero no de su mente. Su vida no vuelve a ser nunca igual. La mujer que aborta. ¿Por qué? Porque tener hijos, multiplicarse, es una bendición. Porque luego añade, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Y ahora el versículo que he leído antes. Dios miró, observó todo lo que había creado. ¿Y qué dijo? Todo era bueno. Todo es bueno. Dios creó todo de la nada. Y además puso un orden en la creación. Ese orden Dios mismo lo cataloga como muy bueno. Ese orden que Él puso, Él miró y dijo, está todo bien. No hay que hacer cambios. El hombre se empeña en cambiar la ley de Dios. Y así nos va. Todo lo que esté fuera de este orden, hermanos, todo lo que esté fuera del orden que Dios puso, transgrede, incumple la palabra de Dios. Que recordemos que la palabra de Dios es su voluntad. Todos aquellos que incumplen la ley de Dios, incumplen su voluntad. Hoy las nuevas ideologías
que no dejan de ser humanas, porque una ideología viene del hombre. Todas estas ideologías que se oyen son humanas y van en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros como creyentes deberíamos ser ejemplo y no permitir que a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes, también como iglesia que somos, debemos proteger a nuestros jóvenes, les inducen, les metan en la cabeza todas estas ideas humanas contrarias a la palabra de Dios y que le hacen incluso perder la identidad a nuestros jóvenes. Hermanos, cuando una persona vive según la voluntad de Dios, no debería preocuparse por nada. Lo repito, si tú vives en la voluntad perfecta de Dios, no tienes por qué preocuparte de nada. Sí, hermano, pero es que yo estoy atravesando una grave enfermedad, yo tengo grandes problemas en casa, yo apenas gano dinero, apenas... Si tú andas en la voluntad perfecta de Dios, deja de preocuparte, deja de vivir en ansiedad, deja todo estrés que te produzcan todas estas circunstancias, porque Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada. ¿Qué entendéis vosotros por nada? Por todo. Muchos creyentes, entre comillas, cambian por nada y lo ponen por todo, porque por todo se preocupan. Dice, por nada estéis afanosos, ansiados, preocupados, estresados, sino sean conocidas vuestras peticiones, eso sí, pídele a Dios, pero sin desesperación como estudiábamos. Pídele a Dios sin estrés, pídele a Dios sin ansiedad, preséntale tus problemas, preséntale, dice, tus peticiones delante de Dios, eso sí, con todo tipo de oración. Y a veces hay que apoyar la oración con el ayuno, que a muchos la palabra ayuno les suena, yo qué sé, dejar de comer un día. Madre mía, me muero, no puedo trabajar. Eso no es así. Se puede ayunar. Jesús ayunó 40 días. Como hombre, no como Dios. Ayunó 40 días y no le pasó nada. No murió en el desierto, ¿verdad? ¿Pero qué ocurrió? Jesús estaba orando y ayunando. Y el diablo le tentó. ¿Y la consecuencia cuál fue? Que pudo vencer la tentación. A veces, nosotros, los seres humanos, muchos creyentes, no vencen la tentación porque no utilizan las armas que Dios nos ha dejado. Esa oración diaria, esa intimidad con el Señor diaria, ese deleitarse, gozarse en la presencia de Dios. Y muchas veces, cuando son problemas así serios, como Jesús dijo, esto no sale si no es con oración y ayuno. Hay géneros que no salen solamente por orar, sino que necesitan el apoyo del ayuno. Jesús lo enseñó. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Hermanos, no preocuparse por nada no significa que no debemos orar. Que muchos dicen, pues no me preocupo ni oro. No, esto no funciona así. No me preocupo, pero oro e intercedo por mi necesidad y también por la necesidad de los demás. Porque hemos oído que hay que orar con todo tipo de oración. Oración personal, por mi vida, por mi familia, pero también la de interceder por los demás, por tu familia,
por tu familia inconversa, por tus hijos, que quizá no anden en buenos caminos, por la iglesia, en vez de criticarla. Ora por tus hermanos. El otro día compartía también un pan de vida y decía que la oración es un regalo. Cuando tú oras por mí, me estás haciendo uno de los mejores regalos que me puedes hacer. Cuando yo oro por ti también. Esos son los regalos más preciosos. El primer regalo y más grande fue Jesucristo, que se dio, nos lo regaló Dios. Y luego nos dejó otro regalo precioso, la oración. Orar unos por los otros. Por eso la preocupación, nada, pero sí debemos orar. Y debemos hacerlo también con agradecimiento. Agradecer lo que tenemos. Y no preocuparnos ni quejarnos por lo que no tenemos. Da gracias a Dios por lo que tienes, hermano. Y Dios te va, con ese espíritu de agradecimiento que ve en ti, te va a bendecir cada día más. Quizá a veces, por nuestra débil fe, no vemos la mano de Dios. Y es precisamente porque nuestra fe es una fe pobre y débil. Y por tanto no debemos mirar nuestra fe, porque nuestra fe no nos acompaña, es una fe débil. Cuando tu fe sea débil, mira la fe de Dios. Mira a Dios y mira su fe. No mirar las circunstancias, hermanos, sino mirar a Dios y todos los recursos que Él tiene para ayudarnos. Dios va a hacer lo imposible por ayudarte. Esos recursos, si tú lees la palabra, meditas en ella, escudriñas en ella, los encuentras en la palabra de Dios. Sé sabio, aliméntate cada día de la palabra de Dios, pero come tranquilo. Hay personas que comen en 2 minutos, ¡bum!, y luego, claro, les cuesta a su cuerpo hacer la digestión. En cambio hay otros que se regocijan en la comida, empiezan a las 2 y terminan a las 4. Esa es la comida que Dios quiere darnos y que quiere que disfrutemos. Cuando nos ponemos a alimentarnos de su palabra, no corras, ten paz, ten paciencia. El tiempo del Señor. Es que no tengo tiempo. Sí, tienes tiempo, claro que tienes tiempo. ¿Cuántas horas pasas delante de la caja tonta viendo culebrones? Que si Francisco José se ha enamorado de Cristina Alonso, y que en este capítulo no sé si se lo va a decir o no se lo va a decir, pero claro, hay que verlo, hermana, a las 3 empieza. Hacemos publicidad también. Hay tiempo. Yo os puedo asegurar que hay tiempo, porque el tiempo le pertenece a Dios. En Hebreos capítulo 12, verso 2, el escritor dice: puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, que recordemos, Jesús es Dios, el autor, o sea, de donde procede la verdadera fe. Él creyó siempre en el Padre y también consumador de la fe, o sea, demostró siempre su fe con hechos, obedeciendo su palabra, obedeciendo al Padre. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo único, hermanos, que nos debería preocupar como hijos de Dios es obedecer, es andar y trabajar en sus planes y confiar con una fe verdadera en todo lo demás. Todo lo demás, dejarlo en sus manos. Lo importante, si tú confías, si tú obedeces y andas en el camino del Señor, debes confiar todas las cosas y dejarlas en sus manos. Hermanos, la palabra de Dios debe ser nuestra guía, y si realmente confiamos en ella, Dios, a través del Espíritu Santo que nos la revela, nos va a conducir a un lugar seguro siempre.
Y cuando atravesemos por caminos y circunstancias difíciles, nos protegerá de todo peligro. En el Salmo 23, David declara, en el verso 3 dice, Él, Dios, renueva mis fuerzas, me da fuerzas nuevas cada día, me guía por sendas correctas, por caminos correctos, y así da honra a su nombre, quiere decir, hace honor a sí mismo, demuestra la verdad de su palabra. Versículo 4 dice, aunque pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú, le dice a Dios, tú estás de mi parte, estás a mi lado, tu vara que habla de disciplina y tu callado que habla de ayuda y dirección, me protegen y me confortan. Hermanos, hay una respuesta para cada situación que atravesamos y esa respuesta la encontramos en Jesús, la encontramos en su palabra. Es una necesidad, por tanto, tener fe en Dios, pero también tener la fe de Dios. Él nos conoce, ¿sabéis que nos conoce y sabe cuántos pelos tenemos? Y no permite que caiga ninguno de ellos. Bueno, a mí ha permitido que se me caigan. Pero que todo sucede porque Él lo decide, y Él nos conoce, también conoce tu debilidad y la mía. Pero Dios, hermanos, que es amor, se compadece y tiene misericordia siempre de nosotros, aún sin merecerlo. Muchas veces, estoy terminando, aparte de aconsejarnos, de guiarnos y de protegernos, esto habla del callado que hemos dicho antes, también tiene que exhortarnos y disciplinarnos, la vara. Esto también es parte de la demostración de su amor y su misericordia hacia nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, el autor nos dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies, que quiere decir no tengas en poco, valora la disciplina del Señor, no desmayes, no pierdas el ánimo, no te desanimes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, esto es importante que lo entendamos, al que ama, disciplina y castiga como cualquier buen padre a todo el que recibe por hijo. Hermanos, cuando nos convertimos, fuimos adoptados por el Señor. Somos sus hijos. Y el Padre, que es bueno, a sus hijos disciplina. Nos corrige, nos exhorta, nos dirige por el camino correcto. Y si tiene que darnos un palito, nos lo da, como cualquier padre humano. ¿Amén? Amén. Y en Gálatas capítulo 4... versículos del 4 al 5, vemos como Pablo aquí también lo declara. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que le recibiéramos, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, cuando aceptamos a Jesucristo, Jesucristo nos redime, paga el precio de nuestra deuda, Dios nos adopta como hijos y como tales debemos aceptar y no tener en poco cuando Dios nos castiga o nos disciplina. Dice que cuando llegó el tiempo establecido por Dios, Dios envió a su Hijo a la tierra para que comprara la libertad, porque éramos esclavos del pecado, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Ahora bien, como todo buen padre que ama a sus hijos, los instruye, los corrige, los disciplina. Todo buen padre hace esto, y si no lo hace, no es buen padre. Hay padres que no se preocupan de corregir a los hijos, déjalos, que ya decidan, que ya serán mayores y tomen sus propias decisiones. Eso es un error. Un buen padre debe exhortar, debe corregir a su hijo desde pequeñitos. Los árboles, cuando se plantan y se desvían el tronco, solamente los puedes enderezar cuando están recién plantados, jovencitos. Cuando el tronco echa raíces y se
Es imposible enderezarlo, ¿verdad? Pues con los hijos pasa lo mismo. Por eso Salomón, en Proverbios, capítulo 6, verso 23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, camino de vida, las represiones que te instruye. Hermanos, aquí Salomón está diciendo que los mandatos del Señor son como una lámpara y como una luz. Esa lámpara y esa luz que nos instruye, que nos alumbra. Y también su disciplina es el camino que lleva a la vida. Tremendo, ¿verdad? Y el capítulo 22 también de Proverbios, el verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, dirige a tus hijos por el camino correcto mediante la instrucción, la exhortación y la disciplina. Y cuando sean mayores, nunca abandonarán ese camino. Hebreos 12:1. El escritor aquí muestra el fruto de la disciplina, lo que produce la disciplina. Dice, es verdad, o sea, reconoce que ninguna disciplina al presente, o sea, al momento de aplicarla, parece ser causa de gozo, ni para el que la recibe, ni para aquel que la aplica. Ningún padre le gusta castigar a un hijo, ¿verdad? Pero se siente en la obligación de hacerlo porque sabe que es para su bien, porque luego añade, al contrario, al principio es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha, o sea, da un fruto lleno de paz, de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por tanto, y termino, hermanos, tengamos fe en Dios, pero también tengamos la fe de Dios, permanezcamos en Él y en su palabra, andemos en su voluntad, trabajemos en sus planes, respetemos y aceptemos y valoremos cuando Él nos disciplina. Pero a veces la pregunta, ¿cómo nos disciplina el Señor? Que cada uno analice su vida, que cada uno vea los resultados de cómo se comporta, de cuáles son su obra y las consecuencias. Porque si tú andas en el camino correcto, las consecuencias son buenas, Dios te bendice. Cuando no andas en el camino correcto, Dios no te puede bendecir. Por eso, muchas vidas de creyentes se echan a perder por no aceptar la disciplina. No aceptan ser corregidos, se creen perfectos. A mí el pastor me va a decir, a mí esta persona, este hermano que hace 4 días que se ha convertido, me va a decir a mí. Pues sí, te puede decir, porque Dios te habla a través de él. Te habla a través de un hermano, a través de tu pastor, a través de cualquiera. Dios te habla y Dios te exhorta a través de los hermanos y de los ministerios que Dios ha puesto en su iglesia. Así tendremos, hermanos, una fe sólida, una fe sin incertidumbre, una fe sin duda, una fe que nunca va a dudar del poder y la capacitación que Dios nos da. Esa capacitación que Dios nos da para superar cualquier dificultad que surja en nuestro camino, por muy difícil que sea. Su guía y su misericordia infinita la recibiremos si aceptamos cumplir la palabra de Dios como Él manda que se cumpla, y también que aceptemos la disciplina. Esto nos va a llevar a tomar decisiones apropiadas, a no equivocarnos a la hora de tomar una decisión. Recuerda, y termino, ten fe en Dios, pero también ten la fe de Dios. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene con otra consideración sobre la fe que todos hemos escuchado, ¿verdad? La fe como un grano de mostaza. Hablaremos sobre la semilla que Dios pone en nuestro corazón, esa semillita de fe que pone cuando nos convertimos y que tenemos que desarrollar nosotros. ¿Amén? Bien, pues que Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene.